Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuamos con el estudio, con la orientación y la asesoría para usted, familiar de un privado o privada de la libertad en el sistema penitenciario salvadoreño. Dedicamos un segundo programa en esta ocasión para llevarlo desde el momento de la sentencia por todos los recursos, las apelaciones, hasta el momento que la sentencia condenatoria queda firme y es informada al interno o a la interna. Quiero hacer y destacar que en esta oportunidad vamos a hacer énfasis en una sentencia condenatoria, dejando para otra ocasión el proceso de ampliación de lo que fuera una sentencia absolutoria y todo lo que puede derivar de esa sentencia del juez o la jueza. Para ello nos encontramos con el licenciado Iván Flores, quien es abogado penalista, ex colaborador de la Corte Suprema de Justicia y es fiscal auxiliar, quien tiene todas las competencias también como capacitador y nos ha llevado en el programa anterior desde la captura hasta el momento de la sentencia. Gracias, licenciado, por aceptar la invitación nuevamente y darle continuidad a esta temática que ha sido muy orientadora, muy educativa para todos nuestros televidentes y cibernautas. Gracias, Ricardo. Nuevamente invitación, pues es un honor poder compartir desde el punto de vista práctico la experiencia tenida, pues tanto en tribunales, pues como en los procesos mismos que se verifican. A sus órdenes, Ricardo, pues para que podamos hablar y disertar sobre esta temática tan interesante. Gracias, licenciado. Quiero hacer la aclaración que en los programas anteriores hemos tenido la sintonía, la audiencia de muchos colegas, amigos y amigas que se dedican al ejercicio libre de la profesión y recibimos algunos comentarios sobre las intervenciones de los invitados, pero se les hace nuevamente la aclaración que esta serie es dedicada particularmente por su servidor en honor para los familiares y para que sirva de orientación, de asesoría y de educación gratuita para toda la población de más de 38,100 personas que se encuentran detenidos y detenidas en el sistema penitenciario. Licenciado, en el programa anterior llegamos al momento donde el juez o la jueza emite una sentencia y esta, usted nos decía, puede ser absolutoria o condenatoria y que en ambos procesos debe de prevalecer el sistema de justicia, el imperio de la ley, y en esa dirección continuamos en este momento. El tiempo es suyo, licenciado. En la sesión anterior, pues hablábamos de las diferentes etapas del proceso penal, de la audiencia inicial, la audiencia preliminar y la finalización ordinaria del proceso, que es con la vista pública. Una vez el juez o jueza pues se retira de deliberar, regresa a sala, pues enuncia o emite su fallo. Como bien lo dijimos, el fallo puede ser condenatorio o absolutorio. Enfoque que vamos a tratar de abordar este día es respecto de una sentencia condenatoria. Y es que son las preguntas frecuentes que se realizan de parte de las personas o familiares de personas que han sido condenadas en este. ¿Qué pasa o qué se debe de hacer una vez mi familiar ha sido condenado? Bien, cuando el juez o jueza emite su fallo, este mismo pues expresa las razones o los fundamentos de hecho y de derecho a través de los cuales ha llegado a la conclusión de condena. Debe de hacer un recorrido respecto de los fundamentos de hecho que considera se tuvieron por establecidos y también los fundamentos de derecho, aplicando también una pena que lógicamente está plasmada en la norma que aparentemente se ha infringido. Es a partir de ese momento que se dicta una sentencia condenatoria o un fallo condenatorio que finaliza la vista pública y previo a la finalización como tal, el juez o jueza señala una fecha que no debe de pasar de los 10 días hábiles para efecto de entregar por escrita la sentencia como tal. En esa sentencia corre agregado de manera más
amplia y de manera más específica los fundamentos y la valoración que se dio a cada elemento probatorio que llevó a acción de condena al juez o jueza. Generalmente, el juez entrega esa sentencia en los 10 días hábiles posteriores a la finalización de la vista pública. Habrán casos que por su complejidad, habrán casos que por la magnitud de hechos, por la multiplicidad de hechos, por la cantidad de procesados, por la cantidad de intervenciones y por la cantidad de situaciones que se debieron de resolver, que se puede ampliar ese plazo. Existen casos que son sumamente complejos, tengo una gran cantidad de hechos que se manejan como Fiscalía generalmente lo ordena por estructura, por eventos, por caso del uno, por ponerle un ejemplo 40, 50, sí, de voluminoso puede ser un caso. El juez no va a lograr cumplir con ese término. Mediante resolución fundada, basados esos 10 días hábiles, manifiesta que no logra cumplir con ese plazo, pues y que señala una nueva fecha para la entrega. Esta es una pregunta común que realizan los familiares, mire, ¿por qué no se entrega tan rápido la sentencia? Habrán momentos y habrán situaciones en los que sí justifica el plazo se amplíe porque lógicamente ni la vista pública duró 10 días, porque habrán vistas públicas que duran un mes, 2 meses, 3 meses. No se va a emitir lógicamente la sentencia en ese tiempo. El juez debe de fundamentar el por qué no la logren en ese tiempo. Ahora, una vez pasamos ese término, una vez logramos traspasar ese umbral de tiempo, el juez nos convoca para la entrega de la sentencia en escrito. Como dije, una vez nos entregan esa sentencia, ese es el acto de notificación para que nosotros tengamos la disponibilidad y el tiempo para poder recurrir en apelación de esa sentencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo nos franquea la ley a los abogados para interponer el recurso de apelación? Son 10 días hábiles. 10 días hábiles en los cuales nosotros tenemos que valorar y encontrar los elementos que consideramos fueron infringidos o indebidamente valorados de parte del juzgador, y esos elementos nosotros debemos de analizarlos, plasmarlos, esbozarlos y sobre todo atacarlos a efecto de que la Cámara, que conozca en su momento oportuno, revoque esa sentencia, la modifique, dependiendo cuál es el interés o cuál es el análisis que nosotros hagamos respecto de lo que se fundamenta en la sentencia. Por lo general, existen una diversidad de elementos que la ley franquea o motivos por los cuales uno deberá o podrá interponer en apelación. En esencia, lo que buscamos en el recurso de apelación, y para que la comunidad o la población lo entienda, es que la sentencia condenatoria sea anulada. En esencia, eso es lo que se busca. Habrán otras peticiones, pero en esencia, la más recurrente es esa. Pedirle a la Cámara de manera concreta y sucinta que anule el juicio y consecuentemente volvamos a otra vista pública para que sea otro tribunal el que aumente. Es decir, vamos a regresar al estado en el cual iniciamos la vista pública. Eso es lo que generalmente se busca. Es importante decirles que para efecto de la tramitación del recurso de apelación no es un escrito simple, es un escrito que debe de ir debidamente fundamentado. No es un escrito que se hace a la ligera, que se realizará en una mañana. Considero que no es un tiempo prudencial, no es un tiempo prudente, para efectos de plasmar los argumentos y los elementos que consideramos deben de atacar esa sentencia a través de la cual nos condenaron a nuestro cliente. Bien, una vez nosotros estamos elaborando eso, generalmente existen una diversidad de elementos que tenemos que atacar. Por ejemplo, habrán casos en los que el juez considera que fundamentó en debida manera su sentencia y como abogados consideramos que no lo es. ¿Y qué es lo que la ley prohíbe? Que se utilice como sinónimo de fundamentación la transcripción de pruebas que se generaron. Y es que la fundamentación en sí no es más y menos que darle el valor que se merece a cada elemento probatorio y fundamentarlo, extraer la esencia del mismo y sobre la base de esa esencia transmitir y hacerle saber al justiciable y a las partes materiales que efectivamente ese elemento probatorio fue valorado en debida forma. Esa es una situación que se da mucho en la práctica. Genera una sentencia voluminosa,
pero eso no quiere decir que la sentencia está debidamente fundamentada, y es que en la medida que se pide, en la medida que se fundamentan las peticiones, en esa misma medida el juez está en la obligación de fundamentar y resolver. Y es ahí que deviene el deber de fundamentar del juez. Ese es uno de los motivos a través de los cuales nosotros planteamos el recurso de apelación, que ese es generalmente uno de los más recurrentes en la realidad o en la vida práctica que se da en cuanto a la justicia relacionada a recursos a medios impugnativos. Por otra parte, también habrán algo otros elementos, algo otros motivos que habilitan apelación, como es la errónea valoración o ilegal valoración de un elemento de prueba de valor decisivo. Sí se puede recurrir por haber valorado erróneamente un elemento de prueba, pero tenemos que tener en cuenta y claro que el elemento de prueba que atacamos debe de ser un elemento de prueba decisivo en la resolución que emitió el juez o en el fallo que emitió. ¿Y es por qué? Veamos. Por lo general, y como hablábamos en la sesión anterior, yo manifesté que uno de los elementos vitales, no el más trascendental, no el más vital, pero de mayor trascendencia, es la prueba testimonial. Eventualmente, es lo que en mayor esencia se le pone énfasis en el devenir o en el desarrollo del juicio. Habrán momentos o habrán sentencias en las que el juez valoró indebidamente un elemento probatorio, llámese esta prueba testimonial, o no valoró como debía ser ese elemento probatorio, llámese este de descargo, que es el que nos intención que estamos teniendo, lo valoró de manera errónea, lo valoró de manera tal que consideramos nosotros que ese elemento de prueba de descargo tuvo que haber sido valorado de otra manera, es decir, generarle la preponderancia necesaria, el juez no lo hizo. Y es a raíz de eso que nosotros podemos generar también el ataque. Algo que es importante es que debemos de tener en cuenta que nosotros debemos de plantear puntos concretos de ataque, es decir, puntos concretos de petición, y aparte de eso, generar también la propuesta de resolución que debe de emitir el magistrado o los magistrados en la sentencia que también emitan. Es decir, es un escrito complejo, no, por la experiencia yo considero que no debe ser un libro, no debe ser una tesis la que debemos de plantear, pero sí debe de ser debidamente fundamentado para que la Cámara esgrima, retome los elementos que estamos planteando y en su momento oportuno falle a favor de nosotros. Y es eso lo que se busca en el recurso de apelación. Por lo general, que la Cámara anule ese juicio y vayamos a otro tribunal sentenciador para que este tribunal sentenciador valore en debida forma los elementos a conveniencia de la defensa técnica y lógicamente a conveniencia del procesado, quien es el acreedor de las resultas del proceso. Esa es la persona procesada es el acreedor directo. Lo bueno y lo malo que suceda en la sentencia que se emita, el acreedor directo será el procesado. Licenciado, en relación a este recurso, tenemos una consulta de un amigo televidente y nos dice, y son 4 consultas sobre lo mismo, es que ellos usualmente habían hecho un acuerdo con el abogado defensor hasta el momento de la sentencia, y cuando esta fue condenatoria, manifiestan los 4 que han escrito que el abogado se retira del proceso. ¿Esto limita la defensa técnica del imputado y ahora casi condenado o es indistinto porque esperarán la sentencia del juez o la jueza para poder planificar la estrategia para el recurso? Es sumamente complicado cuando se plantea esa situación de parte del trato que se ha tenido entre el abogado y la familia, porque el proceso es integral, el proceso es uno solo. Independientemente del resultado que se obtenga, lo recomendable es que el abogado que inicia finalice. Ahora bien, habrán casos en los que el abogado pues no tiene las competencias correspondientes para efecto de ejercer una buena defensa técnica. Y es ahí donde surgen los problemas. Y es un tema de ética también. Yo recomendaría que cuando la verdad se ha perdido la confianza en su totalidad respecto al abogado, pues se valore el reemplazo de esa defensa técnica, porque la defensa técnica se ejerce también sobre la base de la... Ahora, si es un problema
grave porque se entiende que el abogado que ejerce la defensa desde el principio conoce todo el proceso. Pero el problema en el que se encuentra la familia del procesado es si es que este abogado conoce el proceso, que este abogado en realidad es un abogado que ejerce su profesión desde la óptica penal, procesal penal, y si en realidad él está en debida manera concreto o satisfecha sus pretensiones respecto a los honorarios profesionales, que es un tema bastante álgido. Entonces, deja o genera una situación complicada, ¿verdad? Cuando el abogado renuncia a partir de la sentencia, especialmente cuando ha habido una sentencia adversa. ¿Por qué? Porque el otro abogado que retomará agarra una defensa mutada, agarra una defensa a través de la cual él solo va a retomar los elementos que han quedado. Debe de ingresar elementos nuevos, debe de alegar sobre lo que ya se tiene, debe de incubar sobre lo que ya se tiene y debe de encontrar sobre los restos que quedaron algún elemento que pueda esbozar para efectos de hacer valer nuevamente su derecho y especialmente el interés procesado, que es que sea puesto en libertad y que se emita una sentencia a su favor. La verdad que esas situaciones son bastante recurrentes a través de la cual abogados renuncian durante la tramitación de los recursos. Licenciado, durante toda la semana hemos recibido una cantidad considerable de comentarios, de observaciones sobre el proceso a partir del momento de la sentencia. Y he encontrado también otra situación que ha sido muy frecuente y es el hecho de que se llega al momento de la sentencia, la familia se va para la casa triste y el abogado en ese momento les dice de palabra que no se preocupen porque faltan toda una serie de recursos y de instancias a partir de ese momento. Pero comienzan a correr el plazo de los 10 días hábiles y en el día 8, en el día 9, esta persona, el abogado o abogada contratada, se retracta y renuncia al proceso. Y entiendo que lo que ha pasado es que se venció el plazo para que el imputado, ahora condenado, ejerza su derecho. ¿Qué sucede en ese caso? Que son cientos de casos que se venció este plazo. ¿Hay algo que se pueda hacer o subsanar o definitivamente por no haber hecho uso de esta primera etapa, pierde la posibilidad? Muy interesante esa situación porque es otra cuestión sumamente recurrente, que existen abogados que dejan vencer o precluir los términos. Una vez el término para precluyó, la sentencia causa ejecutoria y no hay manera de dar marcha atrás. Y es que lo que pasa que vencido el término para incoar la acción como tal, es decir, el recurso impugnativo o impugnaticio, ya no se podrá plantear otra petición. Existe una sola circunstancia a través de la cual sí se puede. Y es ahí donde pues es de tener mucho cuidado y es de poner mucho énfasis. Existe el término también que se habilita para la acción de recursos para el procesado. El procesado, es decir, la persona que recién ha sido condenada, también tiene derecho a interponer sus peticiones hacia las autoridades competentes. ¿Y por qué no hace? Porque él tiene un derecho o el derecho al ejercicio de su defensa material. Entonces, yo me he encontrado con casos en los que han contratado, el término del abogado está por vencerse, no es recomendable, no es sano interponer un recurso de un día para otro, más cuando no se conocen los antecedentes del proceso, no se conocen los fundamentos como tal de la sentencia, interponerlo de un día para otro no es recomendable. ¿Cuál es el camino, el único camino que queda? El recurso a través del ejercicio de la defensa material del procesado, si es que el término no se ha vencido. Y es que en la actualidad, a través de jurisprudencia reiterada, pues se establece que el término para el abogado es uno y el término también para el procesado es otro. El término le se comienza a correr a partir de que les notifica la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que al abogado por lo justifiquen las fechas que el juez señala. Por ponerle un ejemplo, señalan para el 1 de julio de 2020 la entrega de una sentencia X al abogado. El abogado lógicamente va a llegar y si no llega el término le va a correr siempre, si la sentencia está lista. Ahora, también le va a correr término al procesado a partir del momento en que le notifican, pero
se tiene un poco más de tiempo porque por lo general el procesado se encuentra en una Bartolina policial o un recinto penitenciario, que no va a ser en el mismo momento que el abogado que se le va a entregar su sentencia. Ese sería el único caso a través del cual ese término pudiera rescatarse vía imputado, es decir, que se le realice, se haga un recurso que lo suscriba el procesado y lógicamente se presente en tiempo y en forma, ya que los requisitos para la presentación también son los mismos, que serán menos rigurosos, Pero le exigen al abogado. ¿cuántos días pasan en este caso desde el momento que se emite, que queda firme la sentencia y se le comunica al procesado, sea en Bartolina policial o en centro penitenciario? Bien, no existe, el juez señaló una fecha para la entrega de la sentencia. Reitero mi ejemplo, el 1 de julio de 2020 para la entrega de la sentencia. Señala la audiencia para la entrega o la notificación de la sentencia. ¿Cómo? Llega el abogado, se le entrega. Si no llega, el término le corre. Llegue o no llegue, si la sentencia está lista, el término va a empezar a correr a partir de esa fecha. Ok. Bien, no obstante eso, el procesado se le debe de notificar, pero por cuestiones de logística no se le notifique en ese mismo momento. Puede ser que el procesado, por ponerle un ejemplo, se encuentre guardando su detención provisional en San Miguel y el tribunal que lo condenó fue en San Salvador. Dos opciones tiene el tribunal: o desplazarse hacia San Miguel y notificarle, o enviar una comisión procesal hacia un juzgado de paz de la zona de San Miguel y que ese juez de paz le notifique. Entonces, le va a correr el término a partir de que se le entregue materialmente su documento. Puede ser que para eso pase una semana, puede ser que pasen 2 días, puede ser que pase un mes, pero le correrá el término a partir de que le notificaron y es la única forma a través de la cual se pudiera presentar un recurso vía procesado. El término del abogado lógicamente precluyó, pero el del procesado probablemente esté vivo ese término por esa circunstancia de logística que no se le va a entregar, como ya dije, al mismo tiempo que se le entrega a su abogado defensor. Sería la única circunstancia a través de la cual se pudiera también intentar el recurso de apelación vía procesado. Gracias, licenciado. Hacemos un corte y al regresar conoceremos más tips, consejos de su parte para enfrentar estos procesos de recursos y apelaciones. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Estamos analizando el proceso penal salvadoreño desde el momento de la captura hasta el momento de la sentencia definitiva que queda firme. En este segundo programa, con el licenciado Iván Flores, abordamos desde el momento de la notificación de la sentencia y todos los recursos hasta que ésta queda en firme, y estamos en un ejemplo de las personas que han sido condenadas, dejando de lado el proceso para los que resultan absolutorios. Licenciado, nos habíamos quedado en la primera mitad sobre esta posibilidad poco explorada de la única alternativa que tendría un procesado que ha sido abandonado por su defensa técnica al momento de la sentencia. Se le notifica en el penal o en la Bartolina donde se encuentra. ¿Qué sucede? Muy bien, una vez se le notifica a esta persona la sentencia definitiva, a partir de ese momento le empiezan a correr 10 días hábiles para que interponga el recurso de apelación. Este derecho es facultativo, es decir, él puede o no puede interponerlo si así lo desea. Por cuestiones prácticas, y es una realidad palpable, sabezado por sí solo, no va a ser el escrito, no tiene los recursos, no tiene los mecanismos para redactar en el recinto penitenciario. ¿Qué se tiene que hacer? Se lo elabora el abogado nuevo, el abogado de confianza, o en este caso, si totalmente se abandonó la defensa y no se tienen recursos, deberá ser un abogado de la Procuraduría General de la República quien debe de realizar este recurso. Ahora, siempre nos encontraríamos con el tema de practicidad, del conocimiento o no del proceso, porque implica
correr implica hacer un análisis rápido, implica conocer de fondo el proceso, para efecto de elaborarle el escrito al procesado, llevárselo, que él mismo lo suscriba y luego trasladarse a la presentación del mismo. ¿Qué sucede? Por la misma situación que estamos viviendo en la actualidad, por las medidas que se han aplicado y otorgado de parte de las autoridades penitenciarias, es complicado el ingreso ahora de documentos. Es reiterativo manifestar, puede llevar única y exclusivamente su recurso para efecto de que el procesado lo firme. El mismo lo debe de leer, el mismo debe de entender qué es lo que está suscribiendo y lógicamente se debe de sellar para efecto de que se garantice y se le establezca a la Cámara que eventualmente va a conocer que es el mismo, la persona, quien ha suscrito el documento. Ahora, reitero, el término es el mismo. El término son 10 días hábiles para la interposición de ese recurso de casación, el término que le corre también al procesado, y el término para que resuelva la Cámara una vez el recurso haya llegado a su sede, haya llegado a su secretaría, 30 días hábiles los que tiene la Cámara para resolver a favor o no respecto de el recurso que se ha planteado. Licenciado, ¿qué sucede en los casos, digamos, hablando de un delito que acapara mucho expediente judicial, el delito de extorsión? Si es condenado, va de 10 a 15 años. Si esta persona fue condenado a 13 años, 6 meses, ¿por qué en ocasiones ya lo que se busca es al menos disminuir la condena? Correcto. Todo dependerá del tipo de petición que se realice o el tipo de planteamiento que se le realice a la Cámara. La Cámara se ceñirá respecto de los puntos que se plantean o los puntos impugnaticios que se plantean en el escrito. ¿Qué es lo que pedimos en el escrito? ¿Qué es lo que planteamos? ¿Será que estamos pidiendo que la Cámara revoque? Si la Cámara revoca la sentencia como tal, probablemente emita una nueva sentencia, pero si la Cámara anula, ordenará un nuevo juicio. Habrán casos en los cuales la quite una sentencia como tal en la cual revocó, procederá a emitir la propia o a emitir un fallo condenatorio los años que eventualmente deberá purgar de prisión. Pero eso es un tema, como lo dijimos en la sesión anterior, de casuística. Por lo general y en la mayoría de casos, por la experiencia que he tenido, la Cámara en esencia, cuando accede a las peticiones realizadas en el escrito impugnaticio, anula en su mayoría de casos y ordena la realización de un nuevo juicio. Casos en los que la Cámara también ha emitido una resolución en la cual anula una parte del juicio, la parte del juicio establece pues de que está debidamente fundamentada y en lo correcto el tribunal sentenciador. Hay resoluciones en las cuales pues en las que se plantean de parte de la Cámara, pero por lo general lo que se resuelve es la anulación del juicio. Ahora, si la Cámara tiene facultades también de modificar el quantum de pena emitido o establecido en favor de una persona. Puede en su momento oportuno, si una pena ha sido por 15 años de prisión, puede considerar que la pena de prisión aplicable o dable debe de ser de 10 años si es que modifica la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia. La Cámara, con respecto a la sentencia, puede revocar, anular o modificar, o hay otras opciones. Esas son por ley las facultades que tiene la Cámara. Anular la vista pública y consecuentemente si la anula pues debe de ordenar otro juicio. Si revoca la resolución, tiene la facultad o la potestad de emitir su sentencia pues y lógicamente sus propios argumentos respecto de lo que considere en su planteamiento. Y en esencia pues esos son los tres requisitos o facultades que la Cámara tiene para efectos de plantear y resolver el recurso de apelación planteado. Ahora, todo es un tema de petición, todo es un tema de planteamiento en el escrito. Por eso es interesante tener que se plantea y siempre, no obstante los parientes, no obstante los familiares, no ser abogado, explicarle al cliente, explicarle a la persona interesada en qué consiste el recurso lo que se está peticionando.
¿Cuáles son los puntos que se pretenden atacar? Esa es parte de, como lo dije en la sesión anterior, del conocimiento y el derecho que tiene la familia como el procesado de saber los planteamientos que se están haciendo. Porque el acreedor directo de las resultas del proceso es, en esencia, es el procesado. ¿Qué pasa cuando hemos observado múltiples procesos, cuando la instancia superior, la Cámara, no anula, no modifica, no revoca, sino que confirma y todo queda como al inicio? Cuando se da ese tipo de situaciones es primero por lo siguiente. La Cámara, al recibir el recurso de apelación, tiene la primera respuesta que debe de dar es hacer el análisis de admisibilidad del escrito, es decir, si el escrito cumple con los requisitos de forma y de fondo. Requisitos de forma, si el escrito va por escrito, si el escrito va en términos, si el escrito cumple con los requerimientos de ley, y de fondo la fundamentación del mismo, si la acción como tal que se ataca admite ese recurso, etcétera, etcétera. Ese análisis es el que debe hacer la Cámara, hacer un análisis de admisibilidad. Si admite, lógicamente va a entrar a conocer el fondo del asunto y eventualmente emitir su sentencia, en la cual puede establecer que acepta o establece los hechos que ha planteado el tribunal sentenciador o los modifica. Pero en el caso si la Cámara inadmite, lógicamente la Cámara establece que los hechos deben de quedar en la debida forma, tal y cual vienen planteados en la sentencia. ¿Qué es lo que toca entonces? Porque tiene requisitos taxativos, es un recurso que tiene sus propios requisitos totalmente diferentes, y la óptica y la visión, la esencia de ese recurso es totalmente diferente del recurso de apelación. Ese es el primer punto. Si inadmite, establece que la sentencia debe de quedar tal y cual, bien, así como ha sido remitida. Bien, el otro detalle, puede ser que los requisitos de forma de admisibilidad se cumplieron y la Cámara va a entrar a conocer el fondo del asunto. Al entrar a conocer el fondo del asunto, al final puede decir sí, cumplió el escrito con los requisitos de admisibilidad, no obstante cumplir con los requisitos de admisibilidad, la sentencia debe ser confirmada. Ese es otro parámetro que encontramos. Bien, si inadmite, la sentencia se confirma. Ok, pero si admite y conoce, también puede de alguna manera confirmar esa sentencia. Es decir, una vez confirma, nos notifican a nosotros esa sentencia de confirmación de la sentencia emitida por el tribunal de primera instancia, y es a partir de esa nota que igual tenemos otro término de ley para interponer el recurso que procede, que en esta casación, y también le corre el mismo derecho al procesado de interponer el recurso de casación. Es decir, los términos también se vuelven a habilitar para la interposición de casación, ya sea de parte del abogado, y también la interposición del recurso de casación de parte del procesado. Es decir, los términos se vuelven a habilitar una vez se les notifica, en las mismas circunstancias y condiciones que habíamos hablado de la notificación de la sentencia definitiva de parte del tribunal de sentencia. En este segundo ejemplo que nos plantea, licenciado, la Cámara revisa la solicitud y encuentra que en la forma cumple los requisitos, pero el planteamiento de la defensa no reúne los requisitos de fondo para poder ser merecedora de una modificación. Esto sería prácticamente un mal planteamiento de la defensa técnica. Sin duda, veamos, cumplimos con los requisitos de forma. Hizo el análisis de los requisitos de admisibilidad. La Cámara como tal le dice, sí, cumple el escrito con los requisitos de admisibilidad para yo ingresar a conocer el fondo del asunto. Es decir, los puntos que me plantea respecto del escrito recursivo. ¿Cuáles son los puntos que me plantea? Podría ser, existe una falta de fundamentación, uno de los puntos en la sentencia definitiva, específicamente en el punto este. Probablemente usted esté haciendo un buen planteamiento, pero el punto que está atacando no acepta ese planteamiento que usted hace. ¿Por qué? Porque usted dice que el juez no fundamentó, y cuando usted revisa la sentencia, el juez sí fundamentó. ¿Ok? Ese es un elemento a través del cual usted probablemente fundamentó en debida forma, alegó en debida forma, pero está alegando sobre la base de algo que no existe, sobre la base de algo inexistente. Es decir,
Usted está diciendo, no fundamentó el juez, y la Cámara revisar dice, sí fundamentó. Uno a uno los elementos de valor decisivo fueron valorados, esgrimidos y consecuentemente analizados para emitir su sentencia. Podrá decir también, honorable Cámara, el tribunal sentenciador ha valorado elementos de prueba de manera ilícita, ha valorado prueba ilícita en el proceso. Veamos, hacemos el planteamiento como tal, el punto en concreto, cierto, el punto en concreto se planteó en debida forma, se planteó como debe de ser, y cuando la Cámara viene y hace el análisis y dice, no es cierto, el tribunal sentenciador valoró como debía ser este elemento probatorio. Vámonos a al otro lado. Usted plantea que efectivamente el tribunal sentenciador valoró erróneamente un elemento de prueba, es decir, valoró prueba ilícita, valoró prueba que no tuvo que haberla valorado, tuvo que haber sido expulsado del ordenamiento, tuvo que haber sido expulsado de la prueba que corre agregado al proceso y no lo hizo. Usted le hace ese planteamiento en el recurso como tal a la Cámara hace su análisis y dice, totalmente abogado, se lo estoy diciendo en palabras, ¿verdad? No es que se plantea de esa manera, totalmente de acuerdo, abogado, efectivamente el juez sentenciador, el tribunal sentenciador, valoró prueba ilícita, y valorar prueba ilícita en esencia es ilícito, y al ser ilícito lo dable o lo que debe de hacer la Cámara como tal, anular el juicio por ese elemento, por ese punto en concreto, y regresar el proceso y ordenar que el juicio se conozca o se reponga por otro tribunal de sentencia. Es así en esencia lo que a grandes rasgos resuelve la Cámara. Lógicamente, si estuviéramos en un curso, una disertación técnica, pues hay puntos más específicos y más concretos, los cuales pues se deben de plantear y referir en el escrito impugnativo que se presenta. Cuando la Cámara establece que se regrese y se inicie una nueva vista pública, es en el entendido que la defensa golpeó y atacó uno de los puntos que había considerado débiles, como era un tipo de prueba ilícita que no se debía admitir. La Fiscalía General podrá ingresar nuevamente elementos en el proceso, o este recurso lo perdió y tiene que enfrentar la repetición de la vista pública con lo que le quede. El juicio en esencia se anula en su totalidad, ¿ok? El juicio, la vista pública se anuló. Todo el desarrollo de la vista pública ya no existe. Todo eso se anuló. Va a ir a conocer otro juez que no conoce de ese proceso, otro juez que no ha inmediado esa prueba. Ese juez deberá valorar nuevamente todos esos elementos probatorios. Pero ojo, en la realidad práctica, la sentencia que dio la Cámara ya nos dio parámetros a nosotros respecto de qué prueba es ilícita. Y por experiencia le diré que ese va a ser un elemento interesante, vital e importante esbozar y reforzar en el alegato de defensa técnica, en el ejercicio que se va a realizar en el juicio. Toda la prueba va a ser discutida nuevamente. ¿Por qué? Porque el juez instructor, ¿se acuerda cuando hablamos en la sesión anterior? Admitió toda esa prueba. Toda esa prueba está admitida. Esa prueba entonces debe ser incorporada a este juicio. Es ahí donde nosotros vamos a comenzar a atacar esa prueba que fue admitida y señalarle y hacerle ver al juez con las peticiones correspondientes que esa prueba es ilícita, que esa prueba es fraudulenta, que esa prueba no debe de ser valorada y por lo tanto debe de ser expulsada de su análisis para efecto de emitir el fallo correspondiente. Ya traemos un elemento interesante, que es el fallo que dio la Cámara. Es el fallo que dio la Cámara respecto de ese análisis de prueba, y lógicamente esa prueba va a volver a ingresar al juicio, porque vamos a iniciar el juicio con esa prueba, pero ya sabemos que esa prueba ya hay un antecedente que la Cámara ha dicho que no debe de ser valorado porque es nula, porque la prueba adolece de un vicio como tal. Es ahí el nuevo planteamiento que se tiene que hacer un nuevo juicio, en un nuevo tribunal con un nuevo juez. Pero no se repite la fase de instrucción con el nuevo juez. No. Vamos a repetir la vista pública. De ahí vamos a repetir. La etapa de instrucción que hemos dejado atrás, esa queda invívita, esa etapa queda intacta. Vamos a reiniciar nuevamente la vista pública. Vamos a hablar nuevamente, como hablamos en la sesión anterior,
Vamos a plantear nuevamente los alegatos de inicio, la orientación de la acusación, la orientación de la defensa. Vamos a plantear los incidentes correspondientes que, por experiencia le diré que de ahí vamos a comenzar a atacar esa prueba. Incidental, ¿verdad? Vamos a empezar a atacar esa prueba que devino en ilícita en aquel momento en la Cámara. Y es ahí donde volvemos a arrancar nuevamente el juicio. Volvemos a arrancar nuevamente el juicio, ya no está condenada, todo eso se anuló y volvemos a hacer una nueva valoración y nuevos alegatos, nuevos interrogatorios, etcétera, etcétera. Muchas gracias, licenciado. Al regresar, en la parte final, conoceremos cómo vamos a llegar a que la sentencia quede firme y es notificada finalmente al procesado, imputado, y qué es lo que nos espera en esta etapa final, luego de los recursos que se han interpuesto ante la Cámara y luego cómo es la casación. Regresamos. Usted está en sintonía de Temas y Debates, programa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, su retransmisión de 1 a 2 de la tarde, señal abierta, no necesita cable, y si tiene cable, las principales cableras lo transmiten, y a través de nuestras multiplataformas. Licenciado, nos quedamos en la segunda parte, en el momento que la Cámara ordenó que se repitiera en otro tribunal a vista pública. ¿Qué sucede cuando este nuevo tribunal emita ya su sentencia? Muy bien, volvemos nuevamente a la etapa recursiva, independientemente del resultado. Veamos, sentencia absolutoria, no dudemos que la parte acusadora en su momento oportuno va a interponer recurso de apelación otra vez. Esos eslabones no se cierran, se sigue nuevamente. Esa posibilidad no se le ha cerrado a nadie, no se le ha vetado ni a la defensa técnica ni a la acusación. Ahora, el planteamiento siempre, pues lógicamente debe ser ir enfocado pues a lograr una sentencia absolutoria en favor de Estado. Pero veamos qué sucede si nos condenan, nos vamos nuevamente en apelación a tratar de atacar el punto que consideramos pues que ha sido el punto a través del cual se vulneró nuevamente un derecho o una valoración errónea, o etcétera, etcétera, en perjuicio de nuestros representados. El tema en concreto, licenciado, es ¿qué sucede si de repente la Cámara confirma? Tenemos que, en su momento oportuno, pues correr nuevamente con los términos, así como nos quedamos, 10 días hábiles para cada uno y eventualmente interponer el recurso de casación. Ojo, el recurso se interpone respecto a la sentencia que ha emitido la Cámara de segunda instancia. No se interpone de la sentencia, ojo, de la sentencia que emitió el juez de primera instancia. No, se interpone respecto de la sentencia que ha emitido la Cámara de segunda instancia. La ley establece una serie de requisitos similares en cuanto a su redacción, no obstante, son requisitos sumamente estrictos, son requisitos de admisibilidad técnicos los que se valoran de parte de la sala de lo penal para efecto de entrar a conocer ese recurso de casación. Bien, algo que quiero dejar claro, que en el recurso de apelación, los magistrados de esa Cámara enjuician el juicio en la vista pública, ¿ok? En este caso, en el recurso de casación, lo que se valora es si efectivamente, al momento de emitir la resolución, la Cámara como tal cumplió con los parámetros legales o con los parámetros establecidos en ley para emitir su sentencia. No nos vamos a versar en los elementos que se discutieron en la vista pública, sino que respecto de los elementos sobre los cuales se esgrimió su sentencia la Cámara de segunda instancia. Ese es un punto que genera mucha discordia y mucha controversia, porque he podido algunos escritos recursivos que el abogado como tal plantea y le hace ver a la sala de lo penal elementos como tal, elementos que trata de atacar respecto a la sentencia emitida por el juez de sentencia, y no es así. Inmediatamente, al verificar esa situación en el análisis de admisibilidad, la sala de lo penal sin duda alguna va a declarar inadmisible el recurso y va a confirmar la sentencia emitida por la Cámara. En ese aspecto es bastante interesante tener prudencia, tener conocimiento respecto de qué se va a plantear y cómo se va a plantear a la sala de lo penal, porque es un requisito
los requisitos como tal para la admisibilidad son bastante interesantes y bastante estrictos para efectos de entrar a conocer el fondo del asunto. Igual, una vez la sala de lo penal entra a conocer el fondo del asunto, cumplimos con los requisitos del planteamiento de los motivos como tal, señalamos el motivo específico, el motivo concreto, se lo planteamos al juez, lo nominamos, se lo planteamos y eventualmente establecemos o señalamos los motivos y defectos como tal que pretendemos evaluar y accede, la sala de lo penal tiene la facultad, por una parte, de casar esa sentencia, si es que accede a la petición o el planteamiento que estamos haciendo y accede en referir que efectivamente la Cámara se equivocó y vulneró algún derecho, alguna garantía o valoró error en un elemento como tal o no fundamentó en debida forma la sentencia, esta pues ordena pues la reposición del juicio si es que casa la sentencia. En este caso es casar la sentencia, que no es más ni menos que anular, pero puede también confirmarla. Si es que lo confirma, vamos a llegar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Esperar que la sentencia cause ejecutoria, que la sentencia adquiera firmeza, la sentencia condenatoria si es que confirma, ¿verdad? Porque a ese tema nos estamos refiriendo. ¿Qué sucede? Ahora, una vez nos notifica, pues vamos a la siguiente etapa, que es la firmeza de la sentencia y la ejecución de la misma. Una vez, lógicamente, sabemos que la sentencia está firme, viene la etapa de ejecución. Vamos a buscar beneficios penitenciarios, que entiendo también se han estado abordando en esta línea de programa. Pero una vez adquiere firmeza, habrá una tan sola circunstancia, un solo recurso, una sola instancia a la cual podemos acudir si es que existen algunos elementos que lo permitan para efectos de tratar de modificar esa sentencia condenatoria. ¿Cuál es? El recurso de revisión. Esa es la última instancia que tenemos, no es un recurso que se plantea per se, no es un recurso que se plantea al azar, no es un recurso que se va a plantear solo porque el cliente o los familiares del procesado se sientan tranquilos que se puedan hacer algo. Es especialísimo. Los requisitos de admisibilidad para valorar si se entra a conocer respecto a revocar esas son bastante especiales, son bastante estrictos. ¿Por qué? Porque también se necesita generar certeza jurídica. No podemos estar planteando escritos respecto a todas las sentencias que ya están firmes y condenatorias solo porque sí. Se debe el juez valorar y analizar en esencia si el escrito como tal cumple con los requisitos de fondo y de forma. ¿A dónde se plantea este escrito? Este escrito se plantea hacia el juez que emitió la sentencia, el juez que emitió el fallatorio. A él se le presenta el escrito de revisión en donde se le hacen una serie de planteamientos, pero se deben de cumplir una serie de requisitos taxativos, una serie de requisitos que son bastante dificultuosos, eso es bien estricto el juez al hacer el análisis respecto de eso. No cualquier sentencia definitiva vamos a llegar a decir, mire, no vamos a llegar a plantearle, mire, se me olvidó presentar este elemento de prueba y ahora quiero que me lo valore. No, señor, no se puede porque la sentencia adquirió firmeza y también para efectos de certeza jurídica y seguridad jurídica como tal, usted no puede llegar a plantear, porque sí, un escrito de manera inmediata. Existe de conformidad con la ley, específicamente el artículo 489 del Código Procesal Penal, requisitos como tales, como por ejemplo, habilita cuáles son los que debe contener este escrito. Cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos en esta o por otra sentencia penal. Cuando conste de manera indudable que el delito solo pudo haber sido cometido por una persona y no por una plural de sujetos. Es decir, nos dimos cuenta más adelante por un elemento certero propio del cual no se tenía conocimiento que el delito solo una persona lo pudo haber cometido y no una pluralidad de sujetos como eventualmente se probó. Esa sería una de las circunstancias por las cuales usted puede incoar o invocar un recurso de revisión. También aquellos casos en los cuales posterior al hecho se tiene conocimiento de manera certera que los hechos no sucedieron tal y cual se plantearon. Pero eso no es por un descuido, eso no es por una negligencia, tanto la defensa, no una negligencia de parte de la acusación. Se tiene certeza, por ejemplo, que la persona que fue condenada de manera indebida, esta persona no se encontraba en el país y logramos establecer, porque no se conocía esa circunstancia, que esa persona estaba detenida, por ponerle un ejemplo, en un recinto migratorio, un ejemplo, en México, Estados Unidos. Entonces, que es una situación que se ha dado en la realidad y vino la persona que lo acusaba vía testigo, refiere que los hechos sucedieron, un ejemplo, en mayo de 2019, y resulta que en mayo de 2019 él se encontraba detenido
en la Ciudad de México, en Estados Unidos, y una vez logramos probar eso vía revisión, efectivamente podríamos incoar el escrito y valorar la modificación de la sentencia y en su momento oportuno una probable modificación de lo que se ha resuelto en contra de el procesado. Licenciado, el recurso de revisión es posterior de la sentencia en firme de la Cámara de lo Penal o es previo a lo de la Cámara. No, debemos de tener en cuenta que la sentencia debe estar firme. Veamos, ¿cómo puede adquirir firmeza una sentencia? La sentencia puede adquirir firmeza si el juez, cuando me notifica la sentencia en primera instancia, es decir, el juez de sentencia me la notifica y yo no interpongo ningún recurso pasado los 10 días, es decir, el 11º día, esa sentencia adquirió firmeza. Se venció también el término del procesado, al 11º día de su término ya adquirió firmeza, ¿ok? A partir de eso, no tenemos necesidad de llegar hasta allá arriba, es decir, no tenemos necesidad de llegar hasta para que una sentencia adquiera firmeza. Vámonos también a la segunda instancia. La Cámara me emite una sentencia en la cual confirma la sentencia emitida por el juez de sentencia, ¿ok? En ese sentido, si yo no interpongo el recurso de casación durante los 10 días, dentro de los 10 días, el 11º día también va a adquirir firmeza esa sentencia. A partir de ahí queda firme. Sucesivamente, de esa sentencia, me emite un fallo, una sentencia, la Sala de lo Penal y confirma. Entonces se regresa, va a adquirir firmeza esa sentencia y esas son las 3 circunstancias a través de las cuales la sentencia queda firme, es decir, si no se utilizan los medios recursivos. Finalmente, licenciado, llega la sentencia al centro penitenciario donde se encuentra el procesado, inmediatamente se ha convertido ya en condenado y termina el proceso. Correcto, inmediatamente se emite el auto donde se establece el señor juez que la sentencia se declara firme, ya no es procesado, sino que es una condenada como tal. Esa sentencia ha adquirido firmeza. Y ese es el requisito de admisibilidad para el recurso de revisión, que la persona ya esté condenada y que la sentencia esté firme, independientemente de qué estado nos encontramos, si es en primera, segunda instancia o en la Sala de lo Penal, independientemente de dónde haya adquirido firme. A partir de ese auto y esa resolución que podemos plantear ese escrito. Licenciado Iván Flores, quiero agradecerle nuevamente por su participación. Hemos hecho el recorrido en 2 programas completos, desde la orden de captura hasta el momento que la sentencia queda en firme. Sin duda, un valioso aporte para la sociedad salvadoreña, pero principalmente a usted, amigo y amigo televidente que tiene un familiar en un centro penitenciario, para que usted pueda involucrarse en la defensa técnica también junto con el defensor o los defensores que ustedes puedan contratar o si se recurre a la Procuraduría General de la República. Hay que recordar que el sistema penitenciario salvadoreño en este momento cuenta con un 24% del total de personas detenidas se encuentran en condición de procesados. Por lo tanto, son aproximadamente 9,000 hombres y mujeres que pueden tener la posibilidad, al saber utilizar los recursos, como el licenciado Iván Flores nos ha explicado. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted, Rick, y gracias por la invitación. Pues reiterar pues, que el enfoque es para los familiares y personas pues, que se encuentran involucradas en un proceso penal, ya sea como procesado o familiar. Reitero el agradecimiento por la invitación, pues estoy atento a cualquier requerimiento que usted me haga, Ricardo. Así, temas y debates con Ricardo Sosa en función de la familia, de los menos favorecidos, de las personas que no tienen la posibilidad de contar con la orientación, la asesoría, la educación. Este programa tiene ese propósito de formar y de generarle opinión, y ustedes tienen que velar y esforzarse, como lo han hecho hasta este momento, por habilitarle todos los recursos a su familiar y que pueda apelar a todo el proceso de justicia en El Salvador. Muchas gracias, hasta la próxima, bendiciones.